Bien, muchas gracias, Darwin. Buenas tardes, ingenieros y estimados participantes. Mi nombre es Cris Anaya Lingam, directora del área de conferencias. A nombre del capítulo IEEE SUNAT, les doy la bienvenida a nuestro webinar Sistemas de Almacenamiento en Energía con Baterías en la Transición Energética, quien estará dirigido en calidad de ponente el ingeniero Eduard Salinas, quien es ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Callao. Cuenta con más de 10 años de experiencia en empresas líderes del sector eléctrico, tanto en generación, transmisión y servicios energéticos del mercado eléctrico. Además a ello, cuenta con un diplomado en Derecho de la Energía y Recursos Naturales en la UPC y Dirección de Ventas y Gestión Comercial en la Universidad del Pacífico. También cuenta con una maestría en Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica en la Universidad Nacional del Callao y actualmente se desempeña como Key Account Manager en el área Business to Business en Enel X, desarrollando proyectos de almacenamiento de energía con baterías y sistemas fotovoltaicos. Antes de iniciar, algunas recomendaciones: mantener micro y cámara apagada para llevar a cabo de la mejor manera el presente evento. Las consultas lo pueden hacer mediante el chat y serán absueltas al final del webinar. Ahora le voy a dar el paso al ingeniero Eduard Salinas. Ingeniero, ¿ya puede compartir su pantalla? Hola Cris, ¿qué tal? ¿Qué tal, Muchas ingeniero? gracias. Muchas gracias y gracias a todos por darse su tiempo para este momento, esta presentación. Y en principio, mientras voy compartiendo mi pantalla, agradecerle por su presencia y deseando que mucho cuidado para ustedes y para sus familias, ¿no? En esta época que estamos viviendo de pandemia. Ahora sí voy a compartir mi pantalla porque les he preparado una presentación. Creo que ya está en pantalla completa. ¿Me confirmas, Cris? Cris, ¿me confirmas si ya está en pantalla completa? Sí, ingeniero, se puede apreciar la pantalla. Ya, ok, entonces vamos a comenzar. Gracias también por la presentación. Creo que a manera de resumen, como mencionaba Cris, he trabajado pues, más de 10 años en el sector de transmisión, generación, he operado los sistemas de transmisión y de generación, y actualmente, desde hace el año pasado, me dedico a desarrollar este proyecto de sistemas fotovoltaicos y almacenamiento de energía, que prácticamente es el tema de hoy. Y mencionaba este tema de este periodo de 10 años porque recordaba que hace 10 años el sector eléctrico no es como actualmente lo conocemos. Hace 10 años, por ejemplo, cuando yo estaba por salir de la universidad, se escuchaban temas nuevos como el ingreso de la línea en 500 kilovoltios. Hoy en día tenemos muchas líneas de 500 kilovoltios por todo el corredor de la costa, y van hasta las centrales de ciclo simple, estaban convirtiendo a ciclo combinado. También iba a ingresar en operación el SBC o Cabaya, recuerdo. Entonces, esos eran los temas que hace 10 años, cuando yo estaba en la universidad, eran novedosos. Hoy en día probablemente ya no sea tan novedosos porque ya forman parte de la operación del sistema eléctrico, y quizás hoy en día lo novedoso es hablar de la transición energética. Hablar de la transición energética y todo lo que está conllevando con este cambio, ¿no? Las nuevas tecnologías que van ingresando. Y en base a esa premisa es que he preparado esta presentación, estos slides, con tres objetivos. Tres objetivos que vamos a desarrollarlos en el transcurso de la hora. El primero es realizar un enfoque general del estado del arte del sistema de almacenamiento de energía. Como segundo punto, es conocer la importancia, aplicaciones y beneficios. Creo que esto nos va a servir bastante para saber en qué se están dedicando este almacenamiento de energía en la industria eléctrica en general, y sobre todo mostrar los casos de éxito, algunos a nivel internacional, y ya los casos de éxito que están desarrollándose en el sector, en el mercado eléctrico peruano. Y obviamente definir los próximos pasos para nosotros, para ustedes, los estudiantes, para las próximas investigaciones que puedan surgir. Esta es la agenda más a detalle. Como les mencionaba, veremos un panorama general del sistema de almacenamiento, definiendo qué es transición energética y los tipos de almacenamiento, para después abordar y entender muy bien el concepto de qué es un sistema de almacenamiento de energía, o sea, las características, el funcionamiento y sobre todo las tendencias, hacia dónde estamos yendo, y sobre todo saber por qué. El punto 3, creo que es uno de los puntos más importantes de la presentación,
que vamos a hablar de la importancia, aplicaciones y sobre todo los beneficios de estas baterías, sobre todo las aplicaciones en los sistemas on-grid, off-grid, en la operación del sistema eléctrico y en la gestión de la demanda, y también la electromovilidad que desde hace un par de años ya está tomando bastante fuerza en el país, para después abordar los casos de éxito que tenemos en el país y terminar, bueno, con las conclusiones y los siguientes pasos. Hablemos un poco del panorama general. Y acá, yendo al título de la presentación, quisiera definirles lo que es transición energética. O sea, ¿por qué nace esto de la transición energética? Y haciendo un estudio, una investigación, recuerda que nace de un concepto, de un criterio, y que está enfocado con el calentamiento global. Y esto de los 2 grados que en diferentes COP o en diferentes foros de eficiencia energética o del cambio climático se habla. Entonces, hay una preocupación por el cuidado del medio ambiente, lo que nos obliga a cambiar la concepción y tener esta tecnología verde, que es muy conocida. Entonces, ese es la principal premisa y el principal problema que hay que resolver. Entonces, ante ello, la herramienta principal, como lo menciono acá en el segundo párrafo, la herramienta principal es la transición energética, que por definición quiere decir lo que muestra esta gráfica, pasar de una tecnología de combustibles fósiles a una tecnología verde, en base a fuentes renovables. Entonces, ¿qué son las energías renovables? Entonces, y sobre todo, cómo ha estado la energía renovable en el país. Y esto me remonta a que la normativa para el impulso de estas energías renovables, en específico podría hablarse de la energía solar, energía eólica, radica desde el año 2008. Y es lo que les recordaba, yo en el 2008 todavía estaba en la universidad, yo salí en el 2010 aproximadamente, y en este año recién estaban empezando a licitarse estas subastas RER, y recién en el año 2012, 2013, si mal no recuerdo, empezaron a ingresar en operación comercial las centrales solares y también posteriormente las centrales eólicas. Entonces, en resumen, se han desarrollado 4 subastas, se espera una 5ª subasta y mayor promoción para estas fuentes de energía renovable. ¿Y por qué tendrían que entrar a operar estas energías renovables? Es básicamente porque estarían enfocados a la transición energética con miras a disminuir la huella de carbono. Entonces, ese es el objetivo de las energías renovables y en específico las no convencionales. Lo que me hace mostrar primero de que esta es una operación una operación tradicional del sector eléctrico, que a todos siempre nos han enseñado que la energía se genera en las plantas de generación de diferentes tecnologías, se eleva en alta tensión, se transmite por las líneas de transmisión y después se disminuye la tensión para poder llevarlas a los centros de distribución y a la industria. Este es un enfoque tradicional y muy conocido. El nuevo enfoque, ya dentro de esta transición energética, es como mostramos en este gráfico. Ya vemos que aparecen las centrales solar, como les mencionaba, a gran escala desde el año 2012 en el país, las centrales eólicas, también vemos que el flujo de la dirección ya no es solo unidireccional, sino también el flujo es bidireccional, debido a que las industrias, los comercios, las casas están instalando sus paneles solares para autogenerarse, autoproducirse. Vemos pues la electromovilidad que está tomando bastante foco en nuestro país. Y hay algo acá muy, muy importante que no sé si lo han notado. Menciona aquí almacenamiento de energía. Y acá también almacenamiento de energía. Entonces, el almacenamiento de energía es una tecnología que también está dentro de la transición energética. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿por qué se requiere almacenamiento de energía? ¿Por qué se requieren dentro de la transición energética tipos de almacenamiento de energía? Y es básicamente porque a raíz de las energías renovables y sobre todo las no convencionales, como son la solar y la eólica, también hay un inconveniente. Y lo muestro en este slide. Es básicamente su volatilidad. Es una energía que no se puede planificar y de característica fluctuante. Si vemos esta gráfica, la gráfica de arriba, vemos que la energía solar puede ser menos fluctuante que la energía eólica, pero de repente pasa una nube muy cargada
y lo hace variar. Y llega la noche y obviamente, por como no hay energía solar, la radiación es cero, entonces ya no produce. Caso contrario a esto ocurre en las energías eólicas, porque estas sí pueden operar durante las 24 horas, pero su característica la determina como una energía más volátil. Si podemos ver aquí las gráficas, es obvio y salta a la luz de que es más volátil que la energía solar. Entonces, tenemos este problema de intermitencia de las energías renovables no convencionales, las cuales son importantes dentro de la operación del sistema eléctrico, dentro del marco y del enfoque de la transición energética, la cual está enfocada a las reducciones de emisiones de CO2. Entonces, esta es la línea que nos enfoca a esta transición energética. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, ¿cuál es la solución ante esta intermitencia? Según los estudios de Heimberg y Freely, identifican 4 soluciones y que prácticamente estas 4 soluciones ya le hemos tenido o ya las vivimos en el sector eléctrico. Por ejemplo, son el almacenamiento de energía, lo de las redes inteligentes enfocado a las centrales de generación, la gestión de la demanda, los clientes ya están gestionando su demanda con o sin baterías mediante traslado de las horas de operación en las industrias, de repente con operación de grupos en hora punta para disminuir los cargos de potencia en ese periodo, y sobre todo la redundancia de la capacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que una solución a estas fluctuaciones o intermitencia de las energías no convencionales también es redundar en centrales, pero que significa instalar más centrales, pero centrales que sean flexibles, que puedan adaptarse a esta intermitencia de las centrales. Entonces, la conclusión de este estudio indica que el sistema de almacenamiento de energía es un sistema o es una tecnología que es la más eficiente para poder adecuarse a esta transición energética, porque puede brindar todas las características de estas soluciones en un solo activo. Y con ello quiero mostrarle qué tipos de almacenamiento existen. Existen 4 grandes grupos de tipo de almacenamiento. Pueden existir quizás por ahí 2 más, pero no las voy a mencionar. Según FATS, en su artículo del 2012, define 4. El almacenamiento de energía de forma química, de forma térmica, eléctrica y mecánica. Nosotros vamos a enfocarnos en esta presentación en el tipo de almacenamiento químico, es decir, con baterías de ion de litio, que básicamente es, yo cargo mi batería y la descargo, cargo la batería y la descargo para poder realizar algún tipo de gestión de demanda, de repente un apoyo en la operación del sistema, en el tema de los vehículos eléctricos. Entonces, este tipo de almacenamiento de energía mediante química es la que se va a enfocar a esta presentación y la que está liderando la transición energética. Sin embargo, también existe el tema del almacenamiento en energía térmica, el almacenamiento de energía eléctrica con los conocidos los supercondensadores, y almacenamiento de energía mecánica, donde son muy conocidos pues, los volantes de inercia y las centrales eléctricas de bombeo, que básicamente se almacena el agua en una eléctrica, se turbina durante los periodos que se requiera, y esa agua turbinada se devuelve al embalse para poder utilizarla en los periodos donde más se requiere. Entonces, hasta aquí era más o menos el panorama general de por qué se requieren las baterías dentro de la transición energética. Entonces, ya con este concepto, con este marco, recién vamos a poder describir qué son las baterías y sus características. Un segundo. Si tuvieran una consulta sobre este punto, vayan escribiéndola en el chat y de repente sobre la marcha la voy respondiendo, no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, siguiendo con la segunda parte, vamos a definir qué es un sistema de almacenamiento de energía con baterías. Y para ello es importante conocer dos conceptos que obviamente lo tenemos muy claro todos y son definiciones de potencia y energía. Puede ser muy básico de repente, pero para el tema de las baterías es importante conocer sus definiciones. Por ejemplo, la potencia representa el límite de salida instantánea de un sistema de almacenamiento y su medida es
en megawatts, o bueno, o watts, o megavolt-ampere. Y en el tema de la energía, representa la capacidad de energía en el medio de almacenamiento. Y su nomenclatura puede estar en unidades de energía, megawatt-hora, o watt-hora, o ampere-hora. Y definiendo las gráficas, digamos, la energía puede ser toda esta agua que tengo almacenada en este reservorio, y la potencia sería, digamos, la capacidad de salida de toda esta agua. Entonces, ¿por qué es importante conocer estos conceptos? Porque la nomenclatura de las baterías se da justamente por estas dos variables, por la potencia y la energía. Yo tengo que conocer la potencia y la energía, o la capacidad y la autonomía de una batería. Entonces, ese es el principal concepto que tenemos que tener presente cuando analicemos un sistema de baterías, y sobre todo lo enfoquemos hacia alguna solución, porque va a depender tanto de la potencia como de la autonomía. Entonces, es un ejemplo de la fotografía que mostraba al inicio de Hounslow en Australia. Es una batería de 100 megawatts y tiene una autonomía de 129 megawatts hora. Esto quiere decir que la batería tiene una autonomía de aproximadamente 1 hora con 20 minutos aproximadamente. Esa es la autonomía de la batería, y esto está enfocado para diferentes aplicaciones. Entonces, yo quisiera hacer acá un ejercicio. A ver, vamos a hacer unos numeritos, y de repente ahí, si quieren seguirme con los cálculos, pueden tener una calculadora o su celular para poder verificar lo que vamos a hacer a continuación. Imaginemos que es un ejemplo. Yo voy a tener un proyecto, y este proyecto requiere de una batería de 1000 kilowatts con una autonomía de 4608 kilowatt hora. Esto significa, por lo que ya hemos visto, que esta batería de 1000 kilowatts va a tener una autonomía de 4 horas y media aproximadamente, ¿no? Entonces, yo analizo un proyecto, y esta es la batería que yo requiero. Requiero tanto capacidad como autonomía. Entonces, ¿qué es lo que realizo yo para poder diseñar el sistema de almacenamiento? Si vemos estas características, lo vamos a repasar. Yo tengo la energía bruta que tengo que atender, que es la autonomía, y tengo la potencia. Con esta potencia, yo defino la cantidad de inversores, que puede ser un inversor o 2 inversores para este caso, o de repente 4 inversores, que son los que van a transformar la energía que se almacena en corriente continua a energía en corriente alterna. Y también tengo la capacidad de la batería, del módulo de la batería, y el voltaje de esta batería. Estos datos, ¿de dónde los saco? Si vemos aquí, están en la ficha técnica de una batería. Entonces, esta es una ficha técnica de una batería donde vemos las dimensiones, el peso, y los datos que a mí me interesan es básicamente su capacidad, la capacidad de la celda, que en este caso lo vemos en ampere hora, como vimos en el slide anterior, en ampere horas es este módulo, y el voltaje es un voltaje de 51.2 voltios. Entonces, ¿qué es lo que realizo? Yo tengo que realizar agrupaciones de estos módulos para poder llegar a mi tensión y capacidad de operación. Entonces, aquí yo lo que hago es preguntarme, ¿cuántas cadenas de estos módulos son los que requiero? Entonces, si yo requiero calcular la energía por cadena, es básicamente saber cuánto es la capacidad de la batería, que en este caso es lo que me brinda la ficha técnica, por el voltaje de la cadena. Entonces, a mí el voltaje de la cadena para este caso son 768 voltios. Entonces, si multiplico la capacidad de las baterías por el voltaje, es prácticamente la energía, son 192 kilowatt hora que voy a tener de energía por cada cadena. Ahora yo quiero saber de esa cadena cuántas paralelas voy a requerir. Para saber cuántas paralelas voy a requerir es básicamente, si cada cadena me va a brindar 192 de energía y yo requiero 4608, es prácticamente divido la energía bruta entre la energía por cadena y voy a tener 24 unidades de cadena. ¿Para qué realizo eso? Ahorita les voy a explicar. En el tema del voltaje, por ejemplo, acá tengo una batería que es de 51.2, pero yo requiero que el voltaje de esta cadena sea de 768. ¿Por qué? Porque yo he diseñado que mi transformador sea para este voltaje. Entonces, ¿qué es lo que hago? Únicamente pongo estas baterías en serie. Voy poniendo 51.2 más 51.2
y así lo voy sumando hasta llegar a 768. Entonces, esto se logra con una división y voy a tener 15 unidades. Es decir, yo voy a tener de este módulo, este módulo de acá, voy a tener que colocar 15 unidades en serie para llegar al voltaje, ¿ok? Y para llegar a la energía que requiero, voy a tener que poner 24 en paralelo, que esas son las 24 unidades en paralelo que hemos calculado. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio que hemos hecho? El objetivo de este ejercicio es que al final el BESS, que es el sistema de almacenamiento de batería, está compuesto por racks, que son las paralelas. A su vez, estas paralelas están compuestos por módulos, que es lo que hemos visto acá, y estos módulos están compuestos por celdas. Si se marearon un poco con esto, acá en el siguiente slide vamos a hacer un resumen de lo que hemos calculado, que es básicamente, tengo el requerimiento para mi sistema de almacenamiento, el número de paralelas que he calculado y las baterías en serie. Entonces, sabemos que el grupo de celdas me van a hacer un módulo y el grupo de módulos van a hacer un rack o una paralela, y el grupo de estas paralelas o rack van a determinar finalmente el dimensionamiento de las baterías. Entonces, una celda es como la batería de tu celular, por ejemplo, es una batería de tu celular. En este caso vendría a ser una celda. Entonces, el conjunto de estas celdas me van a hacer un módulo. Entonces, sabemos aquí que una celda, el conjunto de estas celdas que están aquí dentro de esta caseta, hacen un módulo. Y el conjunto de estos módulos me van a hacer un rack. Aquí vemos el rack, un apilado. Entonces, este es el rack. Y el conjunto de estos rack es lo que realmente me va a hacer el sistema de almacenamiento de baterías. Cuando veíamos el video al inicio, veíamos justamente esta reproducción, y esto es lo que queríamos explicarle, cómo está compuesto este sistema de almacenamiento de baterías. Y si por ahí realizaron los cálculos con su calculadora, podemos ver que este sistema, este diseño de almacenamiento de baterías, digamos, este container, estaría compuesto de 24 racks, es decir, de 24 paralelas. ¿De cuántos módulos? Desde las 24 paralelas yo realicé 15 baterías en serie, entonces serían 15 por 24, 360 módulos, y de las celdas yo requeriría 32 celdas por los 360 módulos. Entonces, aproximadamente un sistema de este tipo estaría requiriendo 11.520 celdas. Entonces, esto era un poco el concepto para saber cómo se constituye o cómo se compone a partir de un dimensionamiento o de un requerimiento, el sistema de almacenamiento de baterías, o conocido por sus siglas como BESS, de Battery Energy Storage System. Acá les muestro lo que les mencionaba, este banco de baterías toma energía de la red, se carga, y cuando se requiere se descarga a través se descarga obviamente al sistema, y siempre el uso del conversor o del inversor para pasar la energía de corriente alterna, en el almacenamiento de energía alterna al continua y de continua en alterna. Algo muy, muy importante que aquí les dejo un enlace es ¿qué pasa dentro de esa celda? Dentro de esa celda está ocurriendo un proceso, un fenómeno químico, que utilizamos pues baterías de ion de litio, y lo que ocurre es que el litio tiene la particularidad de perder estos electrones que tiene en sus últimos niveles, y son esos electrones los que están viajando, ¿no? Entonces yo les dejo aquí un video donde explica realmente más a detalle, es un video de 10 minutos, cómo ocurre este fenómeno dentro ya de la celda. Pero lo que quería mostrarles en este slide es justamente cómo es la curva de operación de estas baterías. Nosotros conocemos esta curva de capacidad de operación, son los 4 cuadrantes. De repente, si soy un generador, estoy en el primero, en el cuarto cuadrante. Si estoy absorbiendo reactivos, de repente en el tercero o cuarto cuadrante. Y la pregunta aquí sería, ¿en qué cuadrante operan las baterías? ¿No? ¿O en qué cuadrante operaría el banco de baterías? Para no extenderme mucho, como la batería absorbe energía para cargar las baterías, perdón, ahí se comportaría como una carga. Y cuando ocurre el proceso de descarga, las baterías están entregando energía al sistema. Entonces ahí estaría operando como un generador. Entonces, en principio,
podría estar operando entre toda esta línea, entregando y absorbiendo energía de la red. Pero lo que tiene de particular también estas baterías es que pueden también movilizarse en cualquiera de los 4 cuadrantes, porque pueden tanto absorber como entregar energía reactiva. Es por eso que una de las aplicaciones de estos sistemas de almacenamiento con baterías es también la regulación de tensión, ¿no? Entonces, ese es un dato muy importante que a nosotros nos sirve mucho, sobre todo al momento de dimensionar. Y yendo un poco a las tendencias, nosotros ya sabemos, ahora por lo que hemos explicado, qué significa estos kilowatt hora. Es básicamente la autonomía de la batería, ¿no? Entonces, este es el costo de las baterías, pero de una hora, o sea, su operación de autonomía para una hora. Y lo más importante de este gráfico, que es de Bloomberg, es que el precio de estas baterías, o sea, el paquete de ion litio de las baterías, han venido creciendo y continúan creciendo. Entonces, la tendencia a largo plazo es que el precio de las baterías tiendan hacia la baja y obviamente en el largo plazo van a ser mucho menor que el precio de los actuales. Pero este es el precio solo de la batería. A nosotros nos interesa como ingenieros conocer cuánto nos cuesta todo el sistema. Entonces, todo el sistema engloba diferentes costos, no solo los racks de la batería, sino también el costo de los inversores, el Energy Management System, que va a ser la función y el cerebro de todo este sistema, el transformador, de repente el costo de EPC, y llegamos a un costo, por ejemplo, en el año 2020, de aproximadamente $300 el kilowatt hora, ¿no? Esto según Bloomberg. Lo más importante de acá, que según las proyecciones de Bloomberg, estos precios tenderían a largo plazo a disminuir, lo cual los haría poco a poco más competitivos para su inclusión dentro del mercado. Entonces, hasta aquí hemos culminado toda la parte teórica del enfoque de la transición energética, por qué se incluye, por qué es importante las energías renovables no convencionales, y a partir de esa característica, por qué es importante la operación del sistema de almacenamiento de baterías, sea por el almacenamiento químico, eléctrico, mecánico, el que sea, pero por qué es importante objetivamente este sistema de almacenamiento de energía en esta transición energética, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a la parte, podría decir, la más importante de este webinar, que son las aplicaciones, la importancia y sobre todo los beneficios de las baterías. Para ello, quisiera comenzar mencionando y los invito a revisar esta hoja de ruta de transición energética hacia un Perú sin emisiones del 2030, que ha sido realizado por el grupo Enel y en base a un estudio de Deloitte, donde enfoca, me gusta este slide, porque enfoca, que lo voy a leer, que el desarrollo de baterías más eficiente, el aumento de su vida útil y la tendencia hacia una rápida caída de sus costos, como vimos en la gráfica anterior, la ubican como el corazón de la transición energética, como una alternativa competitiva. ¿Y competitiva por qué? Porque ya hemos visto que son necesarias para la operación del sistema eléctrico y sobre todo que los costos están a largo plazo hacia la baja. Entonces, por ejemplo, las baterías brindan mayor grado de flexibilidad a los operadores de la red por su respuesta instantánea, su respuesta, la de las baterías es instantánea, o sea, los transitorios y todos esos problemas que podrían suscitar, las baterías podrían operar tranquilamente dentro del concepto de confiabilidad y de seguridad del sistema. Es importante porque está dentro del rol de descarbonización del segmento clave para la energía, en el caso de la electromovilidad o en el uso de las redes domésticas. Reduce la congestión de las líneas de transmisión. Eso es básicamente en operaciones, en líneas de transmisión y de distribución, y sobre todo acumulación de energía por el uso del posterior. Esto es alguna de las aplicaciones que vamos a ver a continuación en esta gráfica, que me gusta bastante porque detalla que dentro de la nueva configuración del sistema eléctrico, las baterías pueden estar enfocadas en cualquiera en cualquiera de los operadores o en cualquier segmento, mejor dicho, del sistema eléctrico o de cualquier sistema eléctrico en general. Por ejemplo, en las casas, que ha puesto un sistema de autogeneración que puede ser solar para este caso,
también puede ser la batería para cargar el auto eléctrico, a nivel distribución también, por el tema de las congestiones que puedan ocurrir, y también de repente para ya a nivel de vehículo eléctrico, en las estaciones de carga se requieren también el almacenamiento de baterías. A nivel de transmisión se están haciendo ya pilotos en el Perú, bueno, a nivel de transmisión y distribución. En otros países hay diferentes aplicaciones también en transmisión. Y en generación, básicamente para que las centrales que son intermitentes, su curva pueda ser más aplanada para que el sistema pueda operar con seguridad, con confiabilidad y sobre todo con la fiabilidad respectiva, ¿no? Vamos a ver en un caso de ejemplo que esto actualmente en el Perú está muy enfocado en el tema de la regulación primaria de frecuencia. Este es un resumen de todas las aplicaciones que pueden haber en diferentes segmentos de los sistemas de almacenamiento de energía. Acá vemos que en el arbitraje de energía cumple un papel muy importante. Básicamente es almaceno mi energía en periodos donde la energía puede estar muy más barata y después la opero en periodos donde la energía puede estar más cara. Entonces, en ese mix hay un ahorro que pueda significar para la industria o para el cliente gracias al aprovechamiento de las baterías. En el Perú, los servicios complementarios se está dando bastante énfasis hoy en día a la regulación primaria, y hay un proyecto que está operando, también se podría aplicar en la regulación secundaria. Por ahora el AGC del COE es el único que funciona, pero tranquilamente también podría operar para esta regulación, para este servicio secundario, ¿no? También en el tema de las congestiones de transmisión o de distribución, y acá menciona pues soporte de voltaje. Esto es un poco reforzando lo que les mencionaba de la curva de operación, que las baterías pueden operar en cualquiera de los 4 cuadrantes de operación de un sistema. Y en el tema del consumidor, con soluciones de Demand Side Management, esto, por ejemplo, actualmente en Perú se utiliza mucho para lo que llamamos el peak shaving, es decir, operar con el sistema de baterías en hora punta para reducir estos consumos, las potencias que se reportan en hora punta, porque con estos registros de potencia son los que se factura a las industrias, a los clientes libres, los cargos de potencia. Entonces se está haciendo bastante integración, bastantes aplicaciones en lo que es peak shaving. Y aquí hay dos adicionales que vamos a ver aquí con los ejemplos. En los sistemas off-grid también se utilizan, se aplican bastante las baterías en los microgrid o en los sistemas solares, y en el tema de transporte, como lo hemos visto en el gráfico anterior. Acá quiero mostrarles una aplicación en un sistema off-grid. Acá vemos, esto es un sistema off-grid, o sea, no conectado a la red, que está compuesto de un sistema solar. Esta es la carga, ¿no? Esta es la carga del cliente, este es el sistema solar, este es el generador que opera en modo standby, básicamente para suplir algunas deficiencias o por respaldo, básicamente, y las baterías. En este caso, el pantallazo que le he tomado es cuando la batería está descargándose, y tranquilamente se puede deducir que es de noche porque la energía solar está en cero. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el consumo total de la carga está siendo suministrada por la batería. Entonces vemos aquí que la batería ya está a un 36% de su carga, ¿no? Entonces la autonomía de la batería ya está disminuyendo. ¿Y qué pasaría si la batería comenzara a disminuir más y se quedara sin energía? Podría entrar, dependiendo de la hora, el sistema solar a cargar las baterías, o también se podría utilizar el generador diésel como backup, ¿no? para lo que está diseñado. En esta gráfica vemos cómo es una operación de este sistema off-grid con las baterías, y antes de explicarlo quiero detallarle qué significa cada una de las gráficas. Esta gráfica, la celestita, es el porcentaje de carga de las baterías. Esta es la única tendencia, es la línea que está referenciada por el eje secundario. Acá podemos ver pues, el porcentaje de carga de las baterías. Acá vemos el consumo del cliente, es lo que está en rojo, y es lo más importante a atender, que es la demanda. Entonces, el cliente consume como tiene que consumir. En el día, como
la verdad, mande la operación de su industria. En amarillo vemos la producción solar, nuevamente en amarillo haciendo alusión al sol, que empieza a operar en periodos de 7, 8 de la mañana. Este no es un caso peruano, obviamente, es de España. Al periodo de mediodía o 1 de la tarde encuentra su pico máximo, y después aproximadamente a las 19, 20 horas, como es en Europa, ya disminuye la generación solar. Entonces, el celestito es básicamente, este verde claro es cuánto se carga la batería, ¿no? Digamos, la carga de la batería, y está enfocado con este eje de la izquierda que está en negativo. ¿Por qué está en negativo? Porque significa que está cargándose la batería. Cuando está en positivo significa que estaría entregando energía al sistema. Entonces, ¿qué ocurre en este sistema? Acá la carga, el cliente está consumiendo. Entonces, el cliente está consumiendo, pero como no tengo energía solar o no tengo otra forma de atender la carga del consumo del cliente, la batería se está descargando. Entonces, el cliente se está abasteciendo con la energía de la batería. Y aquí hay un proceso de descarga y de carga, de descarga y de carga de la batería durante todo el día. Y es en el periodo donde empieza a operar la energía solar fotovoltaica, donde la batería empieza a cargarse a su máxima expresión, y cuando el sistema solar sale de operación, la batería es la única que empieza a tener la carga y empieza a descargarse. Empieza a descargarse, empieza a descargarse, y acá continúa en la madrugada, empieza a descargarse. En este periodo, en este azul, es donde opera, pues, si es un sistema off-grid, este grupo electrógeno. Entonces, opera el grupo electrógeno para atender la demanda del sistema y para cargar la batería. Entonces, si vemos aquí esta curva celestita que está atrás, la batería se empieza a cargar. Una vez que se carga la batería hasta un cierto punto, deja de operar el grupo electrógeno y comienza a descargarse hasta que empieza a operar el sistema fotovoltaico. En los siguientes gráficos podemos ver algunos puntos que los hemos detallado con más precisión. Por ejemplo, aquí el porcentaje de carga de la batería está al 51%. Esta es la carga del cliente que se tiene que atender, y esta es la carga de la batería que está inyectándose, ¿no? Entonces, cuando ya llega la batería, pasó, como vemos aquí, de un porcentaje de carga del 51% al 24.05%, es donde empieza a operar este grupo, ¿no? Entonces, el grupo ya empieza a operar para que la batería se comience a cargar. Entonces, la batería se comienza a cargar, llegando a un 68%, deja de operar el grupo electrógeno y se comienza a descargar nuevamente. Y así, cuando ingresa ya la energía solar fotovoltaica, ocurre el hecho inverso. Entonces, el grupo electrógeno se tiene aquí por un tema de respaldo hasta que la batería siga cargándose, y ya cuando la batería, el sistema solar está a tope, la batería se comienza a cargar con los excesos, estos son los excesos de la energía solar. Entonces, la energía solar aquí no se está perdiendo porque se está almacenando en las baterías. Entonces, este es un ejemplo. Y acá, ¿cómo termina el día? ¿Cómo termina el día la batería? Y obviamente continúa haciendo este ciclo durante la madrugada. Entonces, esta es una operación y una aplicación muy importante de las baterías en sistemas aislados. También hay, como podemos ver en esta gráfica, existe una operación de estos grupos en sistemas conectados a red. Como digo, no es un caso peruano, pero es un caso que está realizando arbitraje de energía. Por ejemplo, acá vemos, la batería está cargada al 100% y el sistema solar está inyectando generación hacia la carga. Y la diferencia es tomada de la red. Entonces, esta es una operación de día, la batería está cargada al 100%, el sistema solar está operando con todo lo que tiene disponible, y la industria se abastece tanto del sistema solar como de la red. Pero ¿qué ocurre en la noche? Acá vemos que el sistema solar está apagado, no está operando, y la batería está descargándose y abasteciendo en parte al consumo del cliente. El cliente que también se está abasteciendo de las baterías y de la red. ¿Y por qué ocurriría esto, no? Porque yo digo, mejor si estoy conectado a la red, me tomo toda la energía de la red. Si fuera en el caso peruano, probablemente sea lo más lógico.
Lo que pasa es que en países como los europeos existen distinciones en las tarifas. Entonces, en este periodo de noche, la tarifa, si toma la tarifa de la red, me cuesta más caro. Entonces, yo lo que he hecho acá es almacenar energía barata para poder operarla en periodos donde la energía me cuesta más caro. Entonces, esta es otra aplicación ya en sistemas conectados on-grid. Este es el detalle de la gráfica, tiene el mismo concepto del sistema off-grid. El objetivo principal es atender la carga, que es el moradito. Esta es la carga que hay que atender. Este es el verde, es el porcentaje de carga de las baterías, y en este caso la batería durante el día, donde empieza a operar el sistema solar, el sistema PV, la batería se va cargando. Se cargó al 100%, y acá vemos la batería, bueno, no necesariamente al 100%, sino a su máximo porcentaje, que acá debería ser 90%. Estamos en esta situación, para en la noche descargarla, ¿no? Para en la noche poder descargarla en periodos donde la tarifa eléctrica pueda ser mucho más cara. Entonces, esta es otra aplicación de las baterías en la industria, y en la siguiente aplicación vamos a ver un caso de cómo es la operación en la regulación primaria de frecuencia. O sea, cómo operan las baterías en el sistema para una regulación primaria de frecuencia. Entonces, viendo los ejes, en el eje principal tenemos los datos de frecuencia. Como podemos apreciar, es un sistema de 50 Hz, no es el caso peruano, es el caso de Australia. Y en el lado derecho vemos la potencia, digamos, esta es la potencia de las baterías. Acá entrega, y acá, como es negativo, estaría absorbiendo. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de la regulación primaria de frecuencia? Cuando la frecuencia se sale fuera de la banda muerta, entonces acá hay una salida de la frecuencia y hay una caída de la frecuencia. Eso quiere decir que en ese periodo las baterías tienen que entregar energía para que la frecuencia pueda recuperarse en un estado de operación normal, ¿no? Entonces, sale la frecuencia fuera de la banda muerta, entonces se requiere energía para que la frecuencia se recupere. Entonces, si vemos la gráfica, la celestita, las baterías entregan energía y la frecuencia sigue cayendo. Entonces, como la frecuencia sigue cayendo, las baterías siguen entregando energía hasta a un punto donde la frecuencia se empieza a recuperar. Entonces, la frecuencia se empieza a recuperar en este punto, pasa a la banda muerta, y ahora la frecuencia ya no está por abajo, sino está por encima. Entonces, la batería lo que va a hacer en este punto, es absorber energía. Entonces, absorbe energía para que la frecuencia pueda estar de nuevo dentro de esta banda muerta, lo cual se considera ya una operación normal. Esta es básicamente la operación de las baterías para la regulación primaria de frecuencia, que es exactamente como opera actualmente el BES de ventanilla. Un segundito. Estos son unos casos de algunos proyectos que desarrolló el grupo Enel. Este es en UK. Esta es una batería, como ya conocemos la nomenclatura, es una batería de 25 megawatts y tiene una autonomía de media hora, ¿no? Es una autonomía, por eso vemos acá potencia y energía. Nosotros ya estamos capacitados para conocer este tipo de nomenclaturas, así como esta en España, que es una batería de 20 megavatios con una autonomía de una energía de 11.6 megawatt hora. Lo que pasa es que aproximadamente es una autonomía de 30 minutos, ¿no? Ambos para regulación primaria de frecuencia también. Y este es en el caso de Alemania, es una batería de 22 megavatios con una autonomía de 34 megawatt hora. Este es aproximadamente una hora y media de autonomía. Y el punto acá es que dependiendo de la autonomía y del sistema también, y para lo que se diseñan las baterías, depende mucho la potencia y la autonomía. En el ejercicio que hicimos, era un ejercicio para un sistema off-grid, y por eso vimos que la autonomía era de 4 horas y media aproximadamente. Es porque ese dimensionamiento es para un uso específico, en ese caso para un sistema off-grid.
pero de repente para un sistema de regulación primaria de frecuencia no necesito una batería de 4 horas de autonomía. Como hemos visto en los ejemplos, requeriría una autonomía de media hora porque los cambios en la frecuencia duran, es cuestión de segundos nada más. Entonces no necesito una batería súper grande para realizar regulación primaria de frecuencia, ¿no? Bastaría con una autonomía de media hora según los proyectos ejecutados a nivel internacional. Esta es otra aplicación que me gusta bastante y se está dando, es de los proyectos que estoy desarrollando bastante a nivel industrial, y es gestión de la demanda para realizar peak shaving, es decir, el rasurado en hora punta o disminución de la potencia, del registro de potencia en hora punta. En principio el concepto es el siguiente: yo almaceno energía en hora fuera de punta, que puede ser en la madrugada, para poder utilizarla en hora punta. El concepto es eso: almaceno energía en mis baterías en un periodo para poder utilizarla en otro periodo. Pero en específico el caso de peak shaving y en el Perú es que los cargos de potencia y de peaje de conexión al sistema principal de transmisión se cobran en función a un registro de potencia que se da en hora punta. Y no en cualquier periodo, sino en hora punta, pero en el periodo de máxima demanda coincidente que lo determina el COES. Entonces, yo en alguno de estos periodos de hora punta va a ocurrir el periodo de máxima demanda y con lo que el cliente se le registró en ese periodo se le factura. Entonces, lo que hacemos con esta gestión de la demanda es que en ese periodo, imaginemos, si el cliente no tuviera baterías, su consumo sería aproximadamente 14.000, claro, 14.000 megas, digamos. Entonces, haciendo un peak shaving, una operación de las baterías, el registro del cliente debería ser 13.500. Entonces, esta disminución se traduce o se traduciría en un ahorro en los cargos de potencia que pagaría en su facturación. Esto se está desarrollando bastante en industria y es una aplicación que en los próximos años va a tomar bastante foco, bastante énfasis en el sector eléctrico peruano, porque le brinda a los clientes ahorros tangibles en la facturación de electricidad. Este es otro ejemplo, es en el caso de gestión de la demanda. Es el ejemplo que les mostré para que estuvo diseñado el sistema de Australia. Carga la batería y como vemos aquí está en negativo. Cuando está en negativo quiere decir que se está cargando la batería. Entonces yo cargo la batería en periodos de fuera de punta para hacerlo operar en periodos de punta. ¿Y por qué la hago operar en este caso en horas de punta? Porque en horas de punta, si vemos esta línea naranja, que es el precio está más caro. Entonces yo estoy cargando energía en un periodo donde está más barato para operarla en un periodo donde la energía está más cara. Entonces me estoy ahorrando, como ven en este ejemplo, $91. Entonces, $91 por toda esa energía que he almacenado sería el ahorro tangible para el cliente. Esto le llamamos una gestión de la demanda. Igual en el tema de la electromovilidad también se realiza lo mismo. Cargo las baterías o cargo mi vehículo eléctrico en algún periodo y con ese tema estoy haciendo también arbitraje de energía. También otra aplicación de los sistemas de almacenamiento es de que puedan operar como stand-by, perdón, como backup. Cuando ocurre algún fallo en el sistema y yo tengo una batería, imaginemos que está cargada al 100%, entonces no tengo energía de la red porque de repente se cayó una línea de transmisión o hay una falla que va a durar un par de horas, yo tengo mi sistema de almacenamiento de batería y yo podría autoabastecerme con la energía que se tiene en estas baterías. Entonces, una de las aplicaciones muy importantes también que se valoran con las baterías es que puede utilizarse como un sistema de backup. Y aquí este es un dato muy curioso que quería mostrarlo acá, que lo vi en la página de la NASA y me llamó la curiosidad este dato, ¿no? Que las baterías que están utilizando para el Ingenuity utiliza 6 baterías de ion de litio, ¿no? Que almacenan suficiente energía para un vuelo de 90 segundos que consume 350 vatios.
El resumen de esto, o el corolario sería que las baterías tienen bastantes usos, inclusive ya llegaron a Marte, ¿no? Acá les dejo el enlace en Facebook, hay unas fotografías y un video muy interesante para quien quiera tener más información al respecto, ¿no? Entonces, hasta acá hemos terminado el tema de las aplicaciones y voy a avanzar con los siguientes puntos para poder llegar a la hora del webinar. Vamos a ver el caso del almacenamiento de energía con baterías en Perú. Este es un esquema un esquema eléctrico que está lo pueden encontrar en el estudio de operatividad en la página del COES. ¿Y qué es lo que se desprende aquí? Se desprende que la central de Betanilla operaba antes sin esto amarillito, que era lo que inicialmente estaba proyectado, y este es el sistema de almacenamiento de batería. Entonces, se ha conectado al sistema de baterías, aquí asociada a la TG4, en media tensión, entonces se requiere aquí los transformadores, y aquí lo que vemos es los grupos de baterías. O sea, dentro de estas baterías están las celdas que se vuelven módulos, los módulos que se vuelven rack, y los rack que hacen un BES, un container. En el caso de batería, todo esto sería un container, ¿no? Entonces, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 containers. O sea, 8 containers que dentro de ellos hay racks en paralelo, que hay módulos y hay celdas pequeñas. Todo en conjunto de este sistema de baterías suman 14.6 megavatios, ¿no? Entonces aquí hay una fotografía, yo les dejo el enlace del video, también este video se mostró al inicio, donde van a poder ver a detalle toda la parte constructiva, no solo del container, sino también de toda la parte eléctrica, y va a ser muy ilustrativo para ustedes, pero lo importante aquí es saber que este sistema de almacenamiento de baterías cumple la función de realizar la regulación primaria de frecuencia. Y como vimos en el gráfico anterior, ante movimientos de frecuencia por debajo, por encima de la banda muerta, este sistema de almacenamiento de energía va a entregar o absorber energía de acuerdo al comportamiento de la frecuencia. Algo importante que se ha mencionado ya en el último PR21, el procedimiento técnico del COEF, es de que ya se habla del almacenamiento de energía con baterías. Es decir, hasta antes de este procedimiento, ni en el COEF ni en los CINERMIN se hablaba de sistema de almacenamiento de energía. De repente, por ahí en algún informe técnico, sí, pero ya actualmente en el PR21 se habla de un sistema de almacenamiento de energía con baterías y toma como referencia justamente este proyecto del BES de Ventanilla. O sea, utiliza los costos de inversión, los costos de operación de un sistema para realizar regulación primaria de frecuencia, como es el BES de Ventanilla, para poder establecer un precio que se establecería en el costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Esto se podría traducir en un incentivo para que las centrales puedan implementar estos sistemas de almacenamiento de energía para realizar regulación primaria de frecuencia y sobre todo no tener incumplimientos o penalidades por este servicio que es obligatorio. Algo que también he revisado y he encontrado es que en el plan de transmisión, en la propuesta definitiva, la pueden encontrar en la página del COES, en la propuesta definitiva del plan de transmisión del 2021 al 2030, también se habla del almacenamiento de energía. Menciona así, la mayor penetración de energías renovables no convencionales, que es lo que hemos estado hablando durante todo el webinar, la inclusión de energía solar y eólica a nivel de todo el país, conlleva a implementar mayores servicios complementarios. Y obviamente estos servicios complementarios podrían ser todas las aplicaciones que se dan con el sistema de almacenamiento con baterías. Menciona aquí de reserva de generación que los acompañen, o sea, se necesita mayor reserva, los cuales pueden ser plantas térmicas. Esto es lo que les detallaba, que también era una solución el tema de la redundancia, pero plantas térmicas flexibles para que puedan adaptarse a esta intermitencia. Embalses hidroeléctricos, de repente se está enfocando al tema de almacenamiento de energía mediante recurso hídrico, y otros equipos de almacenamiento de energía. Entonces, ya es importante y probablemente los próximos planes de transmisión se vayan a considerar la implementación de algún sistema de almacenamiento de energía a nivel de transmisión, a nivel de alta tensión
o de repente para realizar algún servicio de regulación secundaria de frecuencia, probablemente, en línea con el AGC. Esto sería parte de los próximos pasos. Este es el último slide que tenía. Solo mencionar aquí algunas conclusiones que las voy a dejar para que lo revisen. No es más de lo que hemos conversado. Importante detallar que el almacenamiento de energía se suele definir de manera simple como un recurso capaz de consumir energía eléctrica de la red para su posterior inyección en la misma. Es decir, carga y descarga. Para aplicación, de acuerdo a la aplicación que uno lo defina en el dimensionamiento de algún proyecto o en la operación del sistema eléctrico. El procedimiento 21 ya habla de algún momento de algún tema de incentivo al almacenamiento, igual en la propuesta definitiva del plan de transmisión como alternativa dentro de los servicios complementarios. Y algo muy importante es que actualmente no existe, actualmente la normativa regulatoria del Perú no considera el sistema de almacenamiento de energía, pero sin embargo, a pesar de que no hay normativa, los proyectos se han ejecutado, y este es un claro ejemplo de que la tecnología le ha ganado a la regulación. Entonces, ¿quién es primero? ¿La normativa que incentiva a las tecnologías o llega a la tecnología y después la normativa se adecúa a la tecnología? Entonces, el siguiente paso es una conclusión muy importante porque para los siguientes pasos van a ser ustedes, los futuros ingenieros, quienes van a tomar estas decisiones para la operación del sistema eléctrico, ¿no? Entonces yo les dejo acá los siguientes pasos, que es básicamente analizar nuevas formas de almacenamiento de energía. He visto algunos videos de Gravity, lo pueden revisar. También podrían analizar el impacto de las baterías en la operación del sistema eléctrico interconectado nacional. Probablemente no he visto muchos estudios o análisis de esto, pueden ser unos temas de tesis también. Analizar el reconocimiento de la potencia en los sistemas de almacenamiento de energía, de repente como un tema de incentivo para que puedan incentivar o ingresar a operar más sistemas de este tipo, y sobre todo promover una normativa que incentive a implementar sistemas de almacenamiento en los mercados de potencia y energía, en la provisión de servicios complementarios, que ya se está dando con el tema de la RPF, y la planificación de redes y transmisión y distribución. Esto era todo lo que tenía para mostrarles, no sin antes de dejarlos con una frase que lo hemos visto todos, de repente en los cursos de termodinámica o de química, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En esta transición energética lo que estamos logrando es que la energía no se crea ni se destruya, simplemente que se almacene para poder utilizarla en un periodo muy óptimo. Muchas gracias. Acá les dejo mis datos en LinkedIn, que a veces estoy publicando algunos temas novedosos del sector o algunas noticias de movilidad, de almacenamiento. Entonces, me agregan a LinkedIn, ahí estamos en contacto, me pueden escribir por el chat o estar en comunicación por ese medio o también por correo, ¿no? Muchas gracias por su atención y creo que he cumplido con el tiempo exacto que me dieron para poder exponerle. Muchas gracias. Ingeniero, tenemos algunas consultas en el chat, quizás las pueda absolverlas. Claro, a ver, voy a ver si las veo aquí. Un segundito, discúlpeme. Ya, acá la estoy viendo. Hay un segundito que... A ver, la primera pregunta dice, ¿van a compartir los PPTs? Sí, de hecho, una pregunta muy buena, la verdad. Sí, el PPT lo tiene la IEEE, entonces creería que, no sé, le envían su correo o si no, o me podrían escribir también y yo se los comparto, no hay ningún inconveniente. También dice, la otra pregunta es... Pues, no veo acá. La normativa peruana actual técnica permite la instalación de BESS para sus aplicaciones en el sector industrial. Es justamente lo que les mencionaba en el tema de quién llega primero, ¿no? La normativa o la tecnología. En el caso peruano, lo que ha pasado, lo que estamos viviendo es que la tecnología le ha ganado a la normativa. Entonces,
No existe actualmente, o se está trabajando recién los primeros drafts a nivel CINEMIN y de repente a nivel COES también, para establecer una normativa. Lo que sí hay como normativa, si hablamos de procedimiento, es lo del PR21, es lo único, pero únicamente habla como una referencia en los costos. Quizás el siguiente paso pueda ser en el PR40 o el PR20, incluir algunos temas de calidad o algunas exigencias para la implementación de estos sistemas de almacenamiento, ¿no? Entonces, acá hay otra pregunta que dice que si existe normativa internacional para la instalación enfocada en la instalación de sistemas completos. Sí, de hecho que acá en Perú obviamente no se ha aplicado, ni se utiliza en estos proyectos la normativa internacional, pero como te digo, no es nada que en el Perú todavía esté reglamentado, ¿no? Entonces se están tomando únicamente las normativas internacionales para la aplicación o para la instalación de proyectos de almacenamiento para realizar peak shaving, para realizar gestión de la demanda y para realizar en el tema de la regulación primaria de frecuencia, que hoy en día en Perú solo hay un proyecto, ¿no? Que es el de ventanilla de 14.6 megavatios. Acá hay otra consulta que dice, en soluciones de presencia de baterías en grandes sistemas eléctricos, ¿cómo quedan las aplicaciones de generación distribuida? Ya, por ejemplo, vimos el caso de estas baterías conectadas a la red, ¿no? Por ejemplo, para el arbitraje de energía. Cuando existe alguna diferenciación en las tarifas, podemos cargar la energía en periodos donde la energía está más barata para poder operarla en periodos de punta donde la energía puede estar más cara, ¿no? Ahora, esto tranquilamente se puede aplicar al sistema peruano. Y dentro de la generación distribuida, tendría que ver, yo tengo en mi casa, por ejemplo, un sistema fotovoltaico y como yo quiero ser un participante dentro de este mercado, yo podría instalar mis baterías para poder vender energía. Sin embargo, el tema de la normativa de la generación distribuida ha quedado en stand-by, salió una ley en el 2018, pero todavía sigue sin reglamentarse. Entonces creo que me uno al grupo de personas que aún está a la espera de esta normativa de generación distribuida, que definitivamente tiene que incluir o mostrar incentivos para el tema del almacenamiento de energía. Y como lo vimos, es un sistema que podría operar técnicamente en los 4 cuadrantes y aplicarse en cualquier parte del sector, tanto en generación, en transmisión, distribución o a nivel de usuarios también. Y en el tema de electromovilidad, obviamente. Acá también veo, hay otra consulta de normativa, creo que ese lo respondí, al menos en el caso peruano no hay. Lo único de normativa internacional, Karina, es de que se podrían tomar como referencia las normas de América, las normas americanas de la FER y de la Unión Europea. Entonces, ahí sí hay parámetros que se establecen para el tema del dimensionamiento y sobre todo temas de protecciones y de seguridad y de construcción de las baterías. Si me escribes por interno, yo te podría compartir los enlaces tranquilamente, ¿no? No hay ningún inconveniente con ello. A ver. Acá hay una pregunta que dice, para hacer el análisis de retorno de inversión, ¿qué modelos certificados de análisis existen? ¿Y cuál es la precisión de estos modelos o métodos? Incluyendo estos modelos la degradación de batería. Para el tema del retorno de inversión es importante saber en qué voy a aplicar las baterías. Por ejemplo, si voy a aplicar las baterías para realizar regulación primaria de frecuencia, entendería que las empresas de generación tendrían que comparar cuánto me cuestan las baterías, digamos, una batería de 1 megavatio, y cuánto de autonomía requeriría. Hemos visto que es una media hora, entonces 1 megavatio y 0.5 megavatios hora, ¿no? Entonces eso es lo que requeriría. Con ello yo puedo costear mi batería, entonces tengo mi costo. Esto lo tendría que comparar versus qué pasaría si no tengo las baterías. Entonces, si soy un generador y no tengo las baterías y estoy obligado a realizar regulación primaria de frecuencia, lo que tendría que hacer el generador es analizar la proyección de sus incumplimientos
y esa proyección de sus cumplimientos ir sumándolo perdón, ir restándolos año a año o mes a mes, como se haga el análisis, al monto de la inversión inicial. Y de esta forma puedo calcular el retorno de inversión. Ahora, ¿cuánto podría ser el retorno de inversión de un proyecto de este tipo? Podríamos estar hablando de alrededor de 5 años para un caso específico, ¿no? Pero siempre depende de la tecnología o del proyecto que se esté analizando. Ese es para el tema de regulación primaria de frecuencia. Para el tema podría ser diferente para un tema de un sistema off-grid o un sistema on-grid, ¿no? Dependiendo mucho de la autonomía, y comparo el sistema híbrido, es decir, un sistema con baterías y sistema solar versus la otra alternativa que tendría que optar si es que no tuviera baterías, que en este caso es el diésel. Entonces, compito contra el precio del diésel y hago mi análisis igual que en regulación primaria. ¿Cuánto me cuesta la inversión y cuánto sería ese ahorro que voy a tener versus el costo del diésel, ¿no? Entonces, hago esa resta y podría obtener un payback. También podría estar, no sé, un año 4, alrededor del año 4, año 5, dependiendo también del dimensionamiento que hagas de tu batería, ¿no? No es lo mismo tener una batería de 1 megavatio para 24 horas que 1 megavatio para 1 hora. Entonces, ese costo es bien diferenciado, porque si tengo una batería de mayor autonomía, voy a requerir más celdas, más módulos, más rack y obviamente más container, ¿no? Entonces, dependiendo de la tecnología, el dimensionamiento, va a salir el payback, y hay que compararlo contra el sistema alternativo, ¿no? Acá hay una consulta. Hay 3 consultas más, a ver. Ya, la vida útil. Esa es una buena pregunta, y es un tema que no lo he mencionado acá. No me enfoqué en el tema de las características de la batería, pero hay 4 principales características técnicas de la batería. Y una de las principales que menciona Juliet es la vida útil. Entonces, la vida útil depende mucho de los ciclos de la batería. Entonces, un ciclo es una carga y descarga. Ese es un ciclo. Entonces, no es lo mismo que durante un día la batería puede hacer una carga y descarga versus una batería que puede hacer durante el día 3 ciclos: carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Eso afecta obviamente la vida útil de las baterías. Entonces, yo diseño unas baterías para 10 o 15 años, y yo proyecto que los ciclos van a ser unos ciclos diarios, es decir, una carga y descarga diaria. Pero ¿qué pasaría? Imaginemos que sea para 15 años, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si durante la operación ocurren 2 ciclos diarios? Entonces, la batería se va a exigir y probablemente la vida útil vaya a disminuir, justamente por el cambio en la operación para lo que no fue diseñado. Y en el tema de la degradación es importante, porque las baterías se degradan todo el tiempo, ¿no? Entonces, tú puedes tener una batería y sin descargarla, ya también se va descargando. Pero en el tema de la degradación, podríamos considerar que las baterías anualmente se podrían descargar a 1% anual, ¿no? Es decir, ya no va a disminuirte la autonomía de las baterías año a año. Entonces, esta particularidad de la degradación entra también en el diseño, para poder saber de cuántas horas, y considerando también la degradación que van a tener las baterías para el periodo de análisis de mi proyecto, para poder costearlo, y sobre todo que durante ese periodo las baterías me sirvan para la potencia que requiero, y sobre todo para el fin que estarían diseñadas. Acá solicita perdón. ¿Qué recomendación podría brindarnos al momento de evaluar técnica y económicamente un proyecto? La única recomendación, Yosimar, es que primero siempre hay un problema que atender, digamos, un proyecto. Y tengo que saber bien cuál es la mejor alternativa para este proyecto. Si es un proyecto de regulación de frecuencia, tengo que saber cuánto va a ser la potencia de esta batería y sobre todo la autonomía. Entonces, ese es el principal punto de partida. Cuando yo realizo un perfecto análisis, no un perfecto, sino un buen análisis con todas las características, yo voy a saber de qué potencia y de qué autonomía voy a requerir las baterías. Y a partir de ello,
viene ya la evaluación técnica, que es básicamente saber en qué voltaje, cuánto es la energía que voy a requerir, cuántos van a ser las celdas, cuántos van a ser los módulos, de repente hay que elegir el inversor. Entonces, toda esa parte ya viene después de un buen dimensionamiento, ¿no? Y si hablamos de la parte económica, como precios de referencia, podrías tomar lo que he mostrado ahí de Bloomberg, y pueden estar ahí y suscribirse a Bloomberg, y les llegan notificaciones a su correo con las novedades de los nuevos proyectos que se están ejecutando, y no solo a nivel de almacenamiento, sino también para proyectos hidráulicos, solares y de hidrógeno, de hidrógeno verde también, que hoy en día está tomando bastante foco, pero si comparamos los precios, cuando entren ahí a Bloomberg, van a ver que todavía la tecnología es muy cara, ¿no? Entonces, se está teniendo bastante énfasis. En Perú, quizás todavía no mucho, se ha formado un comité recién hace el mes pasado, en el sector privado, pero sí Chile está bastante avanzado en ello. Entonces, si quieren alguna información del hidrógeno verde, yo recomendaría que puedan revisar las páginas de Chile que están bastante avanzados en este tema. Hay una última consulta que es de Juan, que menciona, Juan Bermúdez de Caracas, no sé si es de Caracas, Venezuela, que dice que puede dar ejemplos de dimensiones físicas y costos de las baterías de 10 megavatios, por ejemplo, de 4 horas de autonomía. Mira, acá podemos tomar como referencia el ejercicio que hicimos en el punto 2, ¿no? El dimensionamiento, que parte a partir de qué dimensionamiento quiero o sea, de qué potencia se requiere este proyecto y de la autonomía, ¿no? Entonces, se podría revisar ese ejemplo con más detalle de los cálculos. Y en el tema de las dimensiones, si vemos aquí esta fotografía, este es un container que aproximadamente tiene 2 megavatios. Entonces, en estos 2 megavatios están metidos hasta la mitad todas las baterías. Entonces, dentro de las baterías están los racks, los módulos, las celdas, y en la otra mitad se encuentran los inversores. Entonces, en el tema de tamaño, para 2 megavatios podría entrar en un container, que es un container típico de 20 pies, ¿no? Que son 12 metros de largo aproximadamente, de ancho son 2,6, y de alto son 3 metros aproximadamente. Eso hablaríamos de esas dimensiones para un proyecto de este tipo, ¿no? También un container de este tipo entra a 1 megavatio, ¿no? Y después, al aplicar en sistemas de almacenamiento de energía, ¿quién los genera y los filtra? Claro, en el tema de los transitorios que los comenté, el sistema de almacenamiento de energía, perdón, disculpen, ya, disculpen. En el tema de los transitorios, en el sistema de almacenamiento de energía, se podría decir que las baterías son perfectos para poder estabilizar el sistema. Entonces, en un sistema aislado, tranquilamente quien le va a brindar la estabilidad, la seguridad y la confiabilidad del sistema es justamente un sistema de baterías, ¿no? Que podría decirse que también opera como un STATCOM, ¿no? Que es un sistema de compensación reactiva bastante avanzado, pero el sistema de las baterías sería quien estaría amortiguando este tipo de fenómenos transitorios, ¿no? Entonces, esa era la última consulta que vi, Cris. Sí, ingeniero, muchas gracias por absolver las consultas. No, gracias a Bueno, ustedes. eso sería todo respecto a ello. Agradecemos a usted, ingeniero Eduardo Salinas, por brindarnos su tiempo para el desarrollo del presente webinar. Y sin más preguntas por haber, damos por finalizado la conferencia. Muchas gracias a todos por su participación. Antes de, finalmente, comentarles a los participantes que la información, bueno, será enviada a sus respectivos correos, y también queremos invitarlos a nuestro curso de capacitaciones, que es Subestaciones de Potencia en Alta Tensión, que va a iniciar este sábado 1 de mayo. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana y que estén bien. Gracias.